seguir compartiendo con ustedes acerca de este tema, esta serie de temas acerca de los cimientos esenciales, algo que es importantísimo para nuestras vidas. Necesitamos ponernos, arraigarnos, aferrarnos, agarrarnos del Señor Jesús. Amén. Pero lo decimos, lo entendemos, pero muchas veces no lo hacemos. Hay una diferencia entre todo eso. No lo hacemos o no sabemos cómo aplicarlo a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Y hemos tomado como base, y una vez más quiero repetirlo porque esto es bien importante, y que nosotros y tú también lo repitas con tu boca. Vamos a ver estos cimientos que el Señor nos habla en su palabra, en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3. Si lo pueden poner, por favor. Y la palabra de Dios dice en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien. Desde el verso 1, por favor. Hebreos 6, del 1 al 3. Muy bien. Bueno, entonces, déjenme entonces leérselos. Dice la palabra de Dios así. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. El Señor nos habla aquí en Hebreos capítulo 6, del verso 1 en adelante, de 6 cimientos, 6 aspectos importantísimos. Escúchenme. No que tan solo tengamos que tener la información en nuestras mentes, sino también poderlos practicar. El problema con la iglesia es que ni siquiera tenemos la información, y si ni tenemos la información, ¿cómo más lo vamos a practicar? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos cimientos. Por esa razón vienen problemas y los problemas nos derriban. Por eso vienen situaciones que no nos gusta, que nos afecta, y eso termina matrimonios. Fractura familias, o sea, hace una cosa tremenda porque no tenemos cimientos. Y en las últimas semanas hemos hablado acerca de 2, arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y poniendo el contexto de que Dios quiere que aprendamos a confiar en Dios. Todos podemos decir, yo creo en Dios, pero a la mera hora, ¿cómo reaccionamos? Podemos decir, yo confío en Dios, pero ¿realmente confiamos en Dios? Por eso, desde la semana pasada, comencé a hablar de unos conceptos que son los cimientos de nuestra mente y de nuestro comportamiento para que confiemos en Dios. La semana pasada hablamos que Jesús es el dueño de mi vida. ¿Cuántos recuerdan eso? Si tú no estuviste aquí, si tú no estuviste presente o no la has escuchado, por favor, métete a nuestra página de internet, Mundo de Fe McKinney, a las predicaciones, y ahí puedes ver de la fecha del domingo pasado, y a través de la semana, escúchalo. Yo no soy el dueño de mi vida, tú no eres el dueño de tu vida. Cuando ya entendemos eso, entonces entendemos la otra cosa. Como yo no soy dueño de mi vida, tengo que reportarle a Dios. Quiero decirles que un grupo de personas de aquí de la iglesia, ayer pudimos ir a ver una obra, se llama La Promesa, en la ciudad de Glen Rose, al sur de Fort Worth. Y pues yo me llevé a mi nieto. Y a mi nieto, entonces, pues tenemos un DVD player, entonces para entretenerlo, llevaban la película El Rey León. Y entonces yo iba manejando, pero yo iba escuchando. Y hacía mucho que no la escuchaba ni nada, la película del Rey León. Y cuando la estaba escuchando, qué
Mentiras. ¿Qué mentiras se le está enseñando a los niños? Y cuando en la película se empieza a decir y le empiezan a enseñar al pequeño león, no hay responsabilidad, no hay nada. Y hasta viene Hakuna Matata o quién sabe qué dicen ellos ahí. O sea, no te preocupes, vive tu vida, no hay nada. Es una mentira. Es una completa mentira y ahí mismo, en la misma película se ve que es una mentira, porque ni el león pudo vivir solo. ¿Por qué? Porque había sido llamado para otra cosa. Lo mismo te quiero decir, muchas veces venimos con el pensamiento, yo voy a hacer lo que se me pega la gana. He conocido dueños de negocio. No, en todos los trabajos yo quiero tener mi propio negocio para por fin yo poner las propias reglas. ¡Wow! Y hay personas que ese es la motivación. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el dueño. Yo quiero dictar lo que se dice. Pero la palabra de Dios dice, y lo veíamos la semana pasada, que le pertenecemos al Señor. Amén. ¿Cuántos de aquí saben que el Señor es tu dueño? Si eres, levanta tu mano. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Muy bien. Pues ahora quiero hablarte de otro de los aspectos que es importantísimo que entendamos. Que yo he batallado mucho. Yo he batallado mucho con que Dios es mi dueño, porque yo quiero ser el dueño de mi vida. Pero ahora te quiero hablar de otro aspecto muy importante en nuestra confianza y en nuestros cimientos del Señor. Y el concepto que te quiero dar el día de hoy es este. Y no sé si lo tengan y lo puedan poner en la pantalla, pero dice esto: somos totalmente incapaces de manejar nuestras propias vidas. Es por eso que necesitamos a Jesucristo en primer lugar. Fíjate esto, somos incapaces de manejar nuestras propias vidas. No podemos manejar nuestras propias vidas, es por eso que necesitamos a Jesús en primer lugar. Yo recuerdo, aún por naturaleza, una de mis hijas estaba pues todavía bebita y le estábamos tratando de dar de comer. Entonces yo estaba con el tenedor y tomando algo de la comida para ponérsela en la boca. Y estaba haciendo ese movimiento y la niña inmediatamente hace esto. O sea, me la para. ¿Por qué? Porque ella quería hacerlo. Y eso es, y uno dice, pues qué bien, o sea, que madura. Pero, y ese es el punto, todos queremos hacerlo. Y entonces en ese momento, todavía estaba muy chiquita, todavía ni sabía, todavía no había aprendido a agarrar el tenedor, ni si menos la cuchara, no sabía cómo comer. Entonces, en ese momento le dije, no, mijita, déjame darte yo. Y poquito a poquito te vamos a ir enseñando. Y entonces la niña ya quitó la mano, pero su primera intención fue agarrar. Yo manejo. Nuestra primera intención de nuestras vidas es, yo manejo mi vida. Yo la guío por donde yo creo. Yo manejo. Pero el punto de esto, donde somos totalmente incapaces de manejar nuestras vidas, y es por eso que necesitamos a Jesús en primer lugar, es eso. Necesitamos a Jesús. Yo necesito a Jesús. Voltea con la persona que está a tu mano izquierda y dile, necesitas a Jesús. Dile. En inglés, you need Jesus. Si volteas al otro lado, ahora dile al que está al otro lado, necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús. Si tú estás en tu casa, ahí en tu recámara o en tu sala donde estás viendo esto, si hay alguna persona, dile ahí, necesitas a Jesús. Y vamos a ver por qué necesitamos a Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 10 del verso 7 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. No sé si ya está funcionando las escrituras para esperarlos o si alguien me puede avisar allá.
No, yo creo que no todavía. Entonces escuchen este pasaje, lo que dice la palabra de Dios. Gracias. Vamos a leerlo todos juntos desde el verso 7. Comenzamos. Entonces les dio la explicación. Les digo a la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Verso 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Tanto en el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento se habla que el pueblo de Dios, las personas individuales, somos las ovejas. Ahora, ¿has considerado, alguna vez has visto una oveja? Físicamente, porque la mayoría de nosotros vivimos en ciudades, pero ¿alguno ha visto una oveja físicamente? Si la has visto, levanta tu mano. Ok, muy bien. Y la Biblia nos compara que somos ovejas. ¿Y cómo son las ovejas? Las ovejas, quiero decirles, son de los animales más, disculpen que se los diga, más inútiles, más tontos. Las ovejas son de lo más, o sea, de veras. ¿Qué hacen las ovejas? Lo único que hacen es comer, dormir, y lo único que hace es que crezca la lana, para que la lana sea cortada y siguen creciendo, comiendo, durmiendo y nada más crece la lana. Pero las ovejas, escúchame, si viene algo malo, no se saben defender. ¿Las ovejas se saben defender? ¿Las ovejas saben luchar? Las ovejas no se defienden, no luchan. ¿Has visto alguna vez, veo a los jóvenes que van a sus escuelas y muchos de ellos llevan sus backpacks? ¿Para qué? Para que no les estorben las manos. Pero ahí llevan los libros, ahí llevan muchas cosas, su comida, etc. ¿Has visto una oveja con su backpack? ¿Has visto una oveja de carga? Las ovejas tampoco cargan. Entonces las ovejas no cargan, no luchan, no se defienden. Las ovejas se extravían, no tienen un GPS, así que sean bien orientadas. No. Entonces son un desastre. Y la palabra de Dios nos compara a esas ovejas, que las ovejas son un desastre. Entonces tú y yo somos unos desastres. ¡Wow! Mira cómo nos compara la palabra de Dios acerca de esto. Y es por eso que ese desastre lo tratamos de suplir a través de muchas maneras. Pues el desastre, ahora me voy a educar, ahora voy a estudiar, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. ¿Para qué? Hay personas que aún con el GPS del teléfono se pierden. Aún con el GPS del teléfono se pierden, sin el teléfono menos. Y algunas personas se están riendo por ahí, ¿verdad? Pero así sucede. No, yo muchas veces comienzo, y como dice en español, recalculando y recalculando, porque anda uno perdido. Anda uno perdido, etcétera. Entonces vemos que las ovejas, mira lo que les pasa. Entonces, las ovejas se necesita un pastor. Mira también lo que dice en Isaías capítulo 53, verso 6.
dice esto: todos juntos, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. No hay excepción, por eso yo estoy incluido ahí. Tú estás incluido ahí. La persona que nos estás viendo por internet está incluido. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. ¿Por qué? Porque hemos seguido nuestros propios caminos. Hay algunas personas que ahorita no están aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque están descarriadas. Y porque están siguiendo sus propios caminos. ¿Por qué? Porque necesitamos esa ayuda. Y necesitamos que el Señor sea nuestro pastor. En Salmo 23, se puede decir que fue las primeras en mi vida, desde que tengo uso de razón. Gracias a Dios que mi mamá me hizo que me aprendiera el Salmo 23. Y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces. Pero después de saberlo y de todo eso, pero no lo practicamos. Tenemos una información, pero no lo hacemos. Quiero que leamos el capítulo, son 6 versículos solamente. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, todos juntos, repitan conmigo: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Escuchen, con el Señor, si es nuestro pastor, Él nos da todo lo que necesitamos. En Él está la fuente. Nosotros no somos la fuente. Nuestra inteligencia, nuestra educación, nuestra familia, nuestro dinero, nuestras posesiones, eso no es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros es al Señor. Él es nuestro pastor. Y luego sigue diciendo desde el verso 2: en verdes prados me deja descansar. Me conduce a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué hermoso ver que en este salmo nos está hablando que nuestro Dios, nuestro pastor, es nuestro proveedor. Es nuestro guía. Él es nuestra protección. Él es todo lo que necesitamos. Por eso comienza este salmo diciendo: Jehová es mi pastor, Él me da todo lo que necesito. Pero Él es nuestra fuente. Por eso necesitamos al Señor. ¿Y qué tenemos que tratar? Con nuestra independencia. Con nuestra, no, yo puedo solo. Yo quiero manejar mi vida. ¿Y cómo la has manejado hasta ahorita? ¿Cuáles son las decisiones que has tenido? Y muchos de nosotros venimos de familias destruidas, familias rotas. Podemos ver nuestros padres y que muchas veces pues trataron ellos como pudieron, pero muchas veces pues cometieron errores. Que nos guiaron como debía de ser, no. Y luego nosotros crecemos, nos convertimos adultos, etcétera, y lo que criticábamos de otros, nosotros lo comenzamos a hacer. Y se sigue repitiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque hemos tratado de vivir vidas independientes de Dios, vidas independientes los unos con los otros. Yo recuerdo una de las enseñanzas de mi papá, cuando yo iba creciendo y yo lo escuchaba y lo escuchaba.
Mi papá era un hombre muy esforzado. Él trabajó bastante. Mi papá tenía negocios, hizo muchas cosas, mi papá, y muy buenas. Ayudó a su familia, a nuestra familia, hizo muchas cosas, pero mi papá era extremadamente orgulloso. ¿Por qué? Porque le había costado. Gracias a Dios, al último momento de su vida, él pudo recibir a Cristo y el Señor tocó su corazón. Gracias a Dios que el Señor, ahorita él se está gozando en la presencia del Señor. Pero cuando yo iba creciendo, él era un religioso. Él no conocía a Dios. Y él me decía, nos decía a todos, somos 6 hermanos. Yo soy el más chiquito. Yo siempre estaba escuchando. Los más chicos no hablan porque... Y mi papá siempre decía que no tengas que necesitar a nadie para nadar. O sea, que te valgas por ti mismo. Y él me estaba tratando de ayudar, de levantar, de hacerme fuerte, de que no me llevara la corriente, de que luchara. Él estaba tratando de hacer eso, porque él hizo eso. Nadie le enseñó algo más. Pero yo le doy gracias a Dios que cuando yo recibí a Cristo a los 15 años de mi vida, el Señor que empezó a cambiar mi rumbo. Y ahora yo tenía a mi Padre Celestial que me empezaba a enseñar. Y que ahora me decía, ¿sabes qué, hijo? Puedes confiar en mí. Y yo muchas veces, aún argumentando con Dios, no, yo puedo. Cuando te necesite, te hablo. ¡Wow! No otra persona, yo. Qué arrogancia, qué prepotencia. Pero en todo esto, yo le doy gracias a Dios, porque en toda mi vida, Dios me ha protegido, por su pura misericordia, por su puro amor. Tengo 62 años, nunca he tenido una operación. Y algunos dicen, no lo diga porque entonces le va a venir. Me vale. Es la verdad. Gracias a Dios, y no lo digo por mí, sino lo digo por la pura gracia y por el puro amor del Señor. Gracias a Dios, o sea, nunca he estado hospitalizado y diferentes cosas. Pero el mes pasado me pega un virus y que me deja tirado. Yo que me creía tan fuerte, no he estado en el hospital, no he estado enfermo, ahora estaba tirado y no podía hacer nada. Con temperaturas altísimas, pero para que esté en la casa es que no está tan grave para que tenga que estar hospitalizado. Y no estaba grave, nada más estaba enfermo. Pero una temperatura me tumbó. Tenemos vidas tan frágiles que en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida ahí termina. Necesitamos al Señor. Yo le doy gracias a Dios de que, yo soy muy bueno. En ese momento estaba tirado. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, por mi hija que me estaban atendiendo. Y aún así, en estos momentos es lo peor porque uno se siente horrible. Y yo le doy gracias a Dios por la paciencia de mi esposa, por la paciencia de mi hija que me tenían, pero ahí me estaban cuidando. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque soy una oveja. Y necesito a Dios y necesitamos los unos a los otros. Entiende este concepto de la independencia. Necesitas a Dios. Y con este pasaje quiero terminar, y esto es muy importante que lo veas conmigo. Y esto se encuentra en 2 Corintios, capítulo 12, del verso 7 al 10. Mira lo que Pablo le pasó. Y quiero que veas cómo lo que el Señor le enseñó a Pablo. Vamos a leerlo todos juntos. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme
e impedir que me volviera orgulloso. ¡Wow! ¿Cuántos cuando nos va muy bien nos volvemos orgullosos? Yo tengo que levantar las dos manos. No una, las dos. Pero aquí dice, vamos a ver el verso el 8, todos juntos. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Te acuerdas de Salmo 23? Ahorita leíamos, Jehová es mi pastor, Él me da todo lo que necesito. Aquí dice, está hablando Dios, mi gracia, mi regalo hacia ti, es todo lo que necesitas. Seguimos, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sabes por qué vivimos en una era de una iglesia mediocre? Porque es el hombre fuerte, el hombre con su propia iniciativa, el hombre que quiere, pero cuando el hombre reconoce que necesitamos a Dios, cuando el hombre necesitamos a Dios, cuando aún en mis debilidades, y si tú te empiezas a fijar, ¿cuál es el momento mejor de tu vida? Algunos dicen, cuando tengo todo. No. En el peor momento de tu vida, que estás buscando a Dios, ese se convierte en el mejor momento de tu vida. No es cuando tengamos todo, dale ese aplauso de gratitud al Señor. Algunos creemos cuando no tenga problemas, cuando no tenga dificultades, cuando tenga todo eso. De veras, yo recuerdo de chiquillo y de adolescente. ¿Sabes con qué soñaba? Con ganarme la lotería. Con ganarme la lotería y los millones. Y los millones. ¿Y qué voy a hacer con los millones? Gracias a Dios que esas fantasías nunca salieron. Porque ¿qué hubiera pasado? Me hubiera destruido. Pero al contrario de los millones, ¿y por qué quería también millones? Para hacer lo que se me diera la gana y ser independiente. Pero ¿cómo el Señor nos lleva a ser dependientes? Que tengamos la necesidad. Escúchame, si no tuvieras una necesidad, muchas veces no buscamos a Dios. ¿Sí o no? Cuando todo está tranquilo, muy bien, no lo buscamos, porque todo está bien. Cuando tenemos la necesidad, entonces cuando nos fuerza ahora a hacer algo para el Señor, donde nos ayuda a conectarnos con Dios. Mira lo que dice el verso 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Yo cuando estaba leyendo en esta traducción, me deleito. Me encantan las debilidades. Mira lo que está diciendo Pablo. Me deleito. ¿Por qué? Y en los insultos, y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo no puedo, es cuando el Señor dice, yo sí puedo. Estaba esperando que no pudieras para yo poder por ti. Entonces, el Señor nos quiere llevar a que Él sea el que pueda. Es el poder de Dios, no es mi poder. Es el mover de Dios sobre nuestras vidas. De veras lo que hace el cambio. Pero tengo que necesitar al Señor y nos necesitamos unos a otros. Amén. Escúchame, tú no puedes solo, yo no puedo solo. Necesitamos del Señor. ¿Y cómo lo necesitamos? Pues cuando lo necesitamos, pues acudimos a Él, lo buscamos, tenemos una relación con Él. ¿Has tenido alguna vez alguna necesidad que conoces a una persona desde hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que no hablas con la persona? Y dices, si esta persona me pudiera ayudar, pero no he hablado con la persona hace mucho. Me da pena
si le hablo nada más por esto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Aún con toda la pena, le hablamos a aquella persona que sé que me puede ayudar. A mí me encanta, de veras, cuando personas me hablan y me dicen, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? Claro que sí. O conozco a alguna persona que está enferma, vamos a orar. O sea, ¿por qué? Nos necesitamos. Necesitamos a Dios y nos necesitamos unos a otros. Entonces, mientras tú seas fuerte, ¿sabes lo que va a pasar? Que van a venir dificultades a tu vida. ¿Para qué? Para que en medio de esa dificultad busques a Dios. Para que en esa dificultad sirvas a Dios. Te voy a decir, los momentos más impresionantes en mi vida han sido los momentos más difíciles, los momentos de prueba. Que tú digas los momentos más bonitos, pues ya no, esos se me fueron, se me olvidan. Pero lo que uno retiene es ese momento de dificultad y cómo Dios estuvo ahí para sacarme adelante. Entonces, necesitamos a Dios. Y lo necesitamos a diario. Y lo necesitamos en nuestras debilidades, en lo que no pueda hacer. ¿Y cómo le hago? Pues buscándole. ¿Cómo? A diario. Y, por ejemplo, si tú necesitas algo, hablas, gritas, llamas la atención. Yo recuerdo que estaba en mi recámara y mi esposa estaba en la sala o creo en la cocina y yo de repente empezaba, Julia. Para nada me oía. Julia. Todo tirado. Para nada. Julia. No, y luego creo que fui y ella estaba escuchando una predicación, ella se estaba gozando y todo, hombre, aquella. Y uno tirado, Julia, nada. Pues empecé a hablar y empecé pues como a gritar, nada. ¿Sabes qué tuve que hacer? Aunque me sentía horrible, me tuve que levantar para hablarle a Julia, para que Julia, y ya vino a atenderme o a ayudarme lo que necesitaba. Pero yo no podía solo. Y si hablando no me escuchaba, empecé como a gritar. Si gritando no me escuchaba, ¿qué me hice? Me tuve que levantar. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te escuche? Lo que sea necesario. Tienes que hablar, tienes que gritar, tienes que ir a Él, tienes que venir a la iglesia, tienes que hacer lo que sea, porque solamente Él te va a dar lo que necesitas.